Bueno, mi gente, el día de hoy estaremos calculando el daño total que puede ocasionar Barca en una rotación completa a C0R1 y en su mejor equipo. Y para darle más sazón a este video, pues lo compararemos con los 3 mejores equipos de reacciones lunares para ver el desempeño de cada uno de estos. Como ven, vamos a empezar con la definitiva de Durit, definitiva de Bennett, definitiva de Venti y golpeamos con la elemental de Barca. Hacemos golpes hasta que cargue nuestra habilidad especial. Lo consumimos con un cargado. Hicimos 110.000 de Piro. Segundo especial. También hicimos 110.000. Lanzamos la definitiva. Seguimos golpeando mientras dure la habilidad elemental. Y como ven, la rotación completa duró 22 segundos. Y aquí me he tomado la molestia de colocarles una regla milimétrica para calcular el porcentaje de vida que le hemos disminuido. Como ven, ahí marca un poquito más del 30%, lo que corresponde a un 32%. Y como sabemos, este jefe tiene 9 millones de vidas. Si hacemos los cálculos, le habremos bajado o le habremos hecho daño de 2.88 millones. Y si lo dividimos entre los 22 segundos podemos conseguir el DPS, lo que nos da 130.909 de DPS. Ahora, con respecto al coste del equipo es muy sencillo de calcular. Si tienes un personaje promocional, pues tiene un coste de 1. Y si tiene su arma, también tiene otro coste 1. Entonces, como Barca aquí trae su arma, pues ambos hacen coste 2. Venti trae su arma, otros coste 2. Y Durin trae su arma, otros coste 2. Lo que haría un total de un coste 6. Con respecto a Bennett, al ser un personaje de 4 estrellas y ser demasiado antiguo, pues se podría considerar que este personaje lo tiene la mayoría a C6. Y con respecto al arma que trae, pues simplemente te puede sobrar cualquier arma ahí que tenga alto ataque base y por esta razón se considera a Bennett que no tiene un coste de 0. Entonces haría un equipo de coste 6 actualmente. Y como ven, aquí tenemos a Barca con el arma R1 y trae el set de DPS mágico con ataque, ataque y ataque daño crítico. No trae constelaciones, las habilidades. El Venti trae su arma y el set de sombra verde para bajar resistencia. No tiene constelaciones y ahí van las habilidades. Con respecto a Durin trae su arma, también el set de DPS de mágico, porque Durin es un personaje mágico, no trae constelaciones y ahí van las habilidades. Y Bennett con un arma de alto ataque base, 4 piezas de nobleza, constelación 6 y ahí van las habilidades. Bien, ahora empezamos con el equipo de Flints. Definitiva de Columbina, Elemental, Elemental y definitiva de Inefa, Elemental de Sacarosa y lanzamos la definitiva de Flints. Golpeamos primera definitiva especial, cargamos energía y la segunda definitiva especial. La rotación completa duró 22 segundos y como ven ahí en la regla milimétrica vemos que le hemos bajado poco más del 40%, lo que correspondería a un 44% de daño. Y como sabemos, esto hace un total de 3.960.000 de daño. Con respecto al DPS, haríamos 180.000 de DPS. Y el coste del equipo, como sabemos, Columbina trae su arma, hace coste 2. Inefa trae su arma, otros coste 2. Y Flints trae su arma, otros coste 2. Lo que hacen un total de un equipo de coste 6. Con respecto a Sacarosa, ella es un personaje de la versión 1. Y yo sé que la mayoría lo debe tener. Y se considera coste 0. Lo que hace un equipo en total de coste 6. Y como ven, ahí Flints trae su arma R1. Y el set de DPS de Notcry, ¿no? Con ataque, ataque y daño crítico. No trae constelaciones. 99 y 200 de daño crítico. Inefa con su arma y el set de maestría elemental de Notcry. No trae constelaciones. La Sacarosa trae cuento cazador de dragones, sombra verde. A pura maestría elemental, obviamente. La Columbina trae su arma. Y el set de sub DPS de Notcry, que ojo, es lo que aprovecha más. Bien, ahora continuamos con el equipo de Nefer. Empezamos con la definitiva y la elemental de la Naida. Definitiva y elemental de Columbina. Definitiva y cargado de Lauma. Golpeamos con Nefer. Hacemos los 3 cargados. Segunda habilidad, otros 3 cargados. Y lanzamos la habilidad definitiva, lo que hace un tiempo de 20 segundos
con lo cual conseguimos exactamente 40%, viendo ahí la regla milimétrica, lo que hace un daño total de 3.600.000, y si calculamos en función al DPS hacemos 180.000 de DPS. Y con respecto al coste del equipo, como sabemos, Columbina trae su arma, coste 2, Naida trae su arma, otros coste 2, Lauma trae su arma, otros coste 2, y Nefer trae su arma, otros coste 2, lo que hace un equipo que tenga coste 8 para conseguir todos esos resultados. Como ven, ahí tenemos a Nefer con su arma y tiene el set de DPS a pura maestría elemental y daño crítico. No tiene constelaciones. Lauma también trae su arma, trae el set de support de Notcry. No trae constelaciones. La Naida trae su arma, el set de para bajar resistencia dendro, recuerdos del bosque. No trae constelaciones. Y finalmente Columbina con el set de sub DPS de Notcry. Trae su arma y no tiene constelaciones. Ahora empezamos con el equipo de Cristalizado Lunar. Empezamos con la definitiva de Columbina y la elemental. Elemental y definitiva de Iluga. Elemental y definitiva de Uro. Elemental y definitiva de Sibai. Y golpeamos cada vez que tengamos disponible la habilidad. Lo activamos. Luego hay que estar golpeando también con Sibai para aplicar Geo al enemigo y hacer los cristalizados lunar. Como ven, la rotación dura aproximadamente 21 segundos con Sibai, y si vemos la regla milimétrica, hemos hecho un daño total poquito más del 40%, lo que corresponde a un 43% de daño. Y con respecto al daño total sería 3.870.000 de daño. Y el DPS vendría a ser 184.285 de DPS. Con respecto al coste del equipo, como sabemos, Columbina trae su arma, hace coste 2, Sibai trae su arma, otros coste 2. Mientras que Guro, al ser un personaje de la versión 3, también es un personaje antiguo que ya estuvo en bastantes banners. Yo creo que la gran mayoría lo debe tener C6, pues prácticamente se considera coste 0. Mientras que Iluga, ojo, que es un personaje de 4 estrellas, pero es un nuevo personaje de 4 estrellas. Es bien difícil de conseguir este personaje porque actualmente yo ya lancé más de 100 deseos y ningún Iluga me ha tocado. Así que no tengo disponible Iluga, está bien difícil conseguir este personaje. Y tenerlo C6 es mucho más complicado. Es por eso que a Iluga se le considera un coste de 1 o 2 al ser C6 aproximadamente. Yo consideraría ser coste 2 Iluga, y lo que hace un equipo total de coste 6. Y como ven, ahí Sibai trae su arma. 4 piezas del set de DPS con defensa, defensa y daño crítico. Como siempre, no trae constelaciones y las habilidades. Iluga con arma de maestría de 4 estrellas y 2 de maestría y 2 de recarga. A pura maestría elemental, C6. Guro trae el arma de Venti y obviamente gracias a esto yo creo que afirmamos que es coste 6 el equipo. Y Columbina trae su arma, como ven, y el set de sub DPS, el mismo que vimos hace rato. Y bueno, mi gente, aquí les dejo los resultados en conjunto para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Ahora, no me quiero ir sin antes mencionarles, si estás pensando sacar a Barca y quieres hacer un buen daño, necesitas a Venti y a Duty. Y si es posible con su arma. Ojo, necesitas a Barca y su arma, porque si no cuentas con alguno de estos, tu DPS va a ir cayendo brutalmente. Así que la verdad no me está convenciendo tanto los resultados que estamos obteniendo con Barca. Espero que con la salida de Nicole esto se dispare abismalmente, pero aquí surge la pregunta: ¿a quién quitas del equipo de Barca para colocar a Nicole? De todas formas, mi gente, yo simplemente me aboco a mostrarles estos resultados. Nos vemos en un siguiente video, sin antes decirles de que si te gusta el video, si te gusta mi contenido, no te olvides de darle like, suscribirte, dejar tu comentario, y si aún así quieres apoyarme, puedes hacer tus recargas de cristales en Gamibo. Si lo haces a través de mi link que te estaré dejando en la descripción, vas a tener los mejores precios y además podrás utilizar el código RIUX con el cual obtendrás mayor descuento. Gracias por el apoyo, mi gente. Nos vemos en un siguiente video. Chao.